Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz. Está lloviendo como loco allá afuera. Pero bueno, yo soy Nora de la Cruz y este es un episodio más de mi reality show lector Keeping Up with the Reading Challenge. Aunque creo que desde abril el Reading Challenge se perdió, se desvaneció por los aires, porque he estado haciendo un poco lo que me da la gana. Si ustedes vuelven a ver el video de los libros que yo quería leer este año, pues creo que desde abril me empecé a distraer con una cosa, con otra, y de pronto pues ya ese proyecto no se ha perdido. Espero recuperarlo en la segunda mitad del año, pero pues ya no estoy tan segura de si estoy siguiendo el Reading Challenge o no. Pero bueno, después de que el mes pasado fue pues muy malo en términos de lectura, porque solo terminé 2 libros y anduve picoteando algunos por aquí y por allá, y pues en los 2 meses anteriores yo decía, voy a leer esto, voy a leer lo otro, y no leía nada de lo que decía. Pues por fin junio fue un mes en el cual recobré un poco el orden de mi vida. Y sí leí los libros que tenía pensado terminar, y además pues me di chance de probar algunos otros que no estaban en el plan. Hubo tiempo para todo, digamos. Entonces, en este mes leí 1, 2, 3, 4, 5 libros básicamente, aunque en realidad creo que no fue tanto como leerlos, sino los terminé. Ya los había empezado en otros meses. Y el primero de ellos fue The Young Bride de Alessandro Barico, que lo venía arrastrando desde mayo, tal vez, o abril, no sé. Y lo terminé ya nada más por no dejar, un poco como por el compromiso, por disciplina. Se trata de la protagonista es The Young Bride, que es una chica que se comprometió en matrimonio con un muchacho. El muchacho, pues, se fue de viaje, la familia lo mandó de viaje, no se sabe, no queda muy claro si porque no querían que se casara o por algún compromiso comercial de la familia. Y pues ella, cuando se cumple el plazo en el que se iban a casar, ella va a buscarlo, pero como él no está, pues ella se queda un poco en esta gran casa, porque la familia de él es como aristócrata, y tiene que convivir ahí con su mamá, con su tío, con su papá, con la hermana y con una especie de mayordomo, mientras él regresa. Esto es, digamos, en términos simples, el argumento. Pero Barico, pues lo que hace es complicar un montón las cosas, porque pues a cada personaje le da como una historia así, pues no sé si de realismo mágico, pero sí medio... Pues sí, le quiere dar un origen, no sé si mítico, pero una cosa así muy exagerada, que no sé, lo sentí cursi, la verdad, no me gustó. Y además también es un libro que intenta ser como que muy erótico, por gusto, porque en realidad pues no es como que venga al caso. Y ahí está el Barico escribiendo sus escenas de señor pornográfico chafas, o sea, porque decía un profesor, el mismo Jorge Olvera, decía que las escenas eróticas pues te tienen que, o sea, estimular, ¿no? Prender la tele, porque pues decía, si alguien escribe terror y no te da miedo, pues no está bien el terror, ¿no? Pero si alguien escribe erótico y no te pasa nada, pues es que tampoco está tan bueno, ¿no? Y esto era más bien, pues no sé si como de risa loca. Y a todo esto se suma que hay intromisiones de metaficción en las que Barico cuenta su vida, de cómo está escribiendo esta novela, que si ya la perdió, que si lo visitó su amante. Y en una de esas se avienta una conversación en la que el amante le dice, ¿por qué hay tanto sexo en tu libro? Y él le dice, ¿por qué es difícil? Ay, no, insopor, me cayó tan mal. Me cayó tan mal que me dio oso haber leído los libros anteriores de Barico, que me hayan gustado tanto. Es más, hasta pensé, a lo mejor todos sus libros son así de chafas y yo he estado haciendo el ridículo todos estos años diciendo que son maravillosos. No, mal. Pero bueno, en una considerable mejoría, pues un domingo agarré el tomo 5 de Ranma y medio, que me encanta. Tengo hasta el tomo, creo que 7, pero seguramente, o sea, si me siguen gustando, seguro iré a comprar hasta el 10, por decir algo, para seguirle avanzando.
El anterior, el 4, no me gustó tanto porque siento que ya había caído en una formulita de que llegaba una especie de contendiente sorpresa y había un enredo ahí medio amoroso y luego había una batalla y ganaba siempre Ranma. O sea, como que ya estaba muy, pues muy visto, ¿no? El esquema. Pero en este número 5, bueno, no sé si alguien no lo sepa, pero Ranma es un personaje que, por una especie de hechizo, por haberse bañado en una laguna en la cual se había ahogado una chica, cuando le cae agua caliente, me parece, se convierte en mujer y cuando le cae agua fría en hombre, o no sé si al revés, pero bueno, la cosa es esa. Y eso produce muchísimos enredos, pues, amorosos, pero también la cosa es que Ranma, pues, es peleador de Kung Fu, creo, no me acuerdo. Entonces siempre hay peleas y siempre hay malentendidos románticos y sobre todo es muy chistoso ese manga, ¿verdad? Bueno. Entonces en esta entrega pues sale una abuelita que hace unos hechizos y consigue engañar a Ranma. Está muy chistoso, la verdad, muy chistoso. Hay gatos, está bastante chistoso, la verdad. Me la pasé muy bien, pero eso se lee rapidísimo, así es que pues no tardé yo creo que ni 2 horas. Y luego, bueno, ya les hablé en el video correspondiente de el audiolibro del mes, que fue Bullshit Jobs, que sí me tardé prácticamente todo el mes en escucharlo porque eran como 13 horas. Me encantó, me entretuvo un montón, aprendí un montón de cosas. Aprendí que lo que ya sospechaba, que en realidad no vivimos en el capitalismo, sino en un feudalismo posmoderno. Aprendí por qué si vienes de clase baja, te cuesta mucho más trabajo aguantar estas simulaciones laborales y te sientes mal y te deprimes, y en cambio los que siempre han crecido pues, en clases medias o acomodadas, pues no tienen problema con hacerle al cuento. Y aprendí también que en esta era moderna es más probable que te echen de un trabajo por no seguirle la corriente a esta misma simulación de la que hablamos, a las simulaciones de las empresas, que por ser incompetente. Eso ya también lo había comprobado en más de una ocasión. Pero bueno, o sea, este libro y todas las cosas que explica me hicieron entender. O sea, tuve muchos momentos como de, claro, eso tiene sentido, y yo lo podía identificar en mi experiencia. Entonces, buenísimo. No sé si le di 5 estrellas, no creo, pero la verdad es que sí me gustó mucho. Y bueno, otro libro que tenía pendiente terminar y que además era uno de esos libros que tenía yo como muchos años queriendo leer, fue Memoria por correspondencia de Emma Reyes, publicado por Almadía, que, pues como su nombre lo indica, es una serie de cartas, creo que 15 o 20 cartas, en las que una pintora, que para mí realmente era desconocida, pero pues ahí leí que estuvo en París y que después vino a México y que trabajó con Rivera y todo lo demás. Yo desconozco por completo su trabajo, pero pues no es raro porque mujer, etcétera, etcétera. Bueno, en estas cartas ella le escribe a su amigo. Bueno, en realidad él le encarga que le escriba estas cartas en las que recuerda su niñez y pues lo que implicó para ella haber sido una niña pues prácticamente de la calle, después no huérfana, sino abandonada por su madre, que ella ni siquiera recuerda como su madre, sino la señora María, ¿no? Y que incluso dice, bueno, pues yo no sé si tenía yo mamá, pero pues era la señora María y un día se fue y bla, bla, bla. Por supuesto que la pintora seguramente sí lo sabe, o sea, ella como adulta seguramente ya hay muchas cosas que entiende. Sin embargo, el gran acierto de las cartas es que todo lo que nos cuentan, como que ella se pone en ese lugar del presente y escribe a partir de esa niña que fue y cómo entendía ella las cosas que se preguntaba. A mí me encantó, por ejemplo, que, bueno, es que después ella y su hermana terminan en un convento con otras niñas huérfanas, y dice que cuando la ponen a limpiar las flores de la Virgen, dice que las flores estaban muy bonitas y que no sé qué, pero al día siguiente que les cambiaba el agua, decía, yo no sé si es que las flores hacían pipí o caca, pero eso olía apestoso. Claro que la adulta sí lo sabe, ¿no? Pero la niña es la que pensaba esas cosas, y tiene una gran capacidad Emma Reyes
para contar la historia vívidamente, como si la estuviera contando esa misma niña que ella fue. Del mismo modo, por ejemplo, que Maya Angelou, en ese libro del que ya habíamos hablado y que a mí me gustó tanto, aunque sí creo que este libro no me conquistó tanto. No sabría decirles por qué. Siento que el de Maya Angelou, además de que es más extenso, se me hizo como más, una narrativa más, pues más redondeada, o sea, como que sí ve uno el proceso de crecimiento de la protagonista, mientras que en este, pues sí te reúne más o menos anécdotas de esos años y tú entiendes pues esa pobreza tan grande por la que pasó y esas dificultades que atravesó. Sin embargo, pues como al ser un conjunto de cartas, seguramente ya saben lo que voy a decir, pero pues, ¿dónde estaba el editor? Pues no había editor porque pues, es un conjunto de cartas y no es lo mismo que trabajar con alguien y decirle, ah, mira, a ver, en este capítulo, como que ¿por qué no le agregas otro capítulo que hable de esto? ¿Por qué no conectas esto y tal? ¿Por qué no le pones un desenlace en firme o un planteamiento en firme? O sea, pues cosas que posiblemente si ella hubiera escrito este libro con intención de hacer un libro, pues tal vez hubiera podido trabajarlas, pero aparentemente no. Y ella de hecho pidió que estas cartas no se publicaran hasta que ella hubiera muerto y que cuando se publicaran no se ganara dinero con ellas, o sea, que estuvieran ahí y que lo que se ganara que fuera para beneficiar a orfelinatos o a niñas huérfanas. ¿Qué tanto eso sucede? Pues no lo sabemos. Porque bueno, al menos cuando puse este libro en Instagram y había chicas colombianas que me decían que pues en su país, porque la pintora es colombiana, me decían que en su país hay varias ediciones de ese libro. Entonces, pues no sé qué tan libremente circula, no sé si realmente genera algún dinero y ese dinero vaya a parar a donde Emma Reyes quería. No lo sabemos, pero bueno, pues como dato curioso, ahí queda. Ah, bueno, leí también otro libro que no estaba en mi plan, pero muy, muy breve, que se llama Cómo dibujar una novela, de Martín Solares. En realidad es un conjunto de ensayos en los cuales Martín Solares, bueno, al principio da la impresión, la primera mitad del libro da la impresión de que va a hacer una especie de revisión de cada uno de los aspectos de la novela, o sea, como la trama, los personajes, o sea, sí. Y se nota, bueno, me da la impresión a mí de que su manera de entender el relato puede ser semejante a la mía porque creo que se apoya en Genet, que es uno de mis teóricos de cabecera. Puedo estar equivocada, pero al menos esa impresión me dio. Sin embargo, ya hacia el final, bueno, a la mitad hay un extenso ensayo sobre Rulfo, que yo personalmente no encontré particularmente atractivo, y después ya, pues sí, se sigue hablando de la novela y las definiciones de la novela, pero la primera mitad que me parecía, digamos, un poco más prometedora o más, sí, o sea, atractiva para lo que yo hubiera buscado, siento que se queda ahí y después el libro se convierte en otra cosa, que seguramente es la intención del autor, ¿no? Pero al llamarse Cómo dibujar una novela, pues no sé, siento que una exploración pues un poco más explicativa hubiera estado bien. No sé, eso ya son mis expectativas, ¿no? Yo creo que haré un video acerca de este libro porque tengo otro par de cosas más que decir, entonces pues ya habrá oportunidad de entrar en detalles, pero dentro de todo tampoco es un mal libro, ¿eh? O sea, si a alguien le interesa un poco adentrarse en la novela y en cuestiones que se discuten acerca de ella, y es muy, muy principiante en la materia, pues creo que este es un buen acercamiento. Y muy ameno además, eso sí hay que reconocerlo. Ay, no, aquí me faltó decir que también terminé Born a Crime, de Trevor Noah. Esta es una autobiografía, aunque no es, digamos, no es un libro en el que él recuerde desde sus antepasados, su niñez, no sé qué, sino que se enfoca en el proceso de su infancia y su adolescencia y cómo fue para él haber crecido en Sudáfrica en una etapa de transición, porque cuando él nació todavía existía el apartheid, pero me parece que cuando él es
puberto o adolescente, pues ya no, y entonces hay una serie de cambios sociales. Y cómo los vivió él, cómo los percibió, qué significaron en su vida familiar, emocional, etcétera. Y además nos cuenta también de personajes de su familia, de sus primeras experiencias amorosas, por ejemplo. Y cómo todas estas experiencias, ojo, sí están marcadas por la raza y la clase, por supuesto. Esto sí me gustó del libro, digamos. Aunque la aproximación de Trevor Noah, pues no, él no es sociólogo, ni politólogo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues es una aproximación que a veces tiene unas reflexiones muy lúcidas y a veces, pues, muy superficiales, pero pues tampoco tenía que entregarnos un análisis. Eso sí, como libro es divertidísimo. Yo sí me reí de varias cosas. Sobre todo hay un momento en que nos cuenta una tragedia que ocurre en su familia y yo dije, qué bárbaro cómo nos está contando esta cosa tan trágica y sí, o sea, uno se conmueve y entiende lo grave de la situación y quiere llorar, pero nunca pierde el tono de comedia. Entonces, mis respetos para ese vato, que además me cae bien. Vi alguna vez un especial de Netflix de él y es muy bueno para hacer el acento mexicano. No sé si lo han visto. Entonces, me parece gracioso, la verdad. Me gustó el libro. Estaba dentro de mis lecturas ligeras y sí, después de venir de un bloqueo tan denso como el que traía yo en mayo, pues sí, creo que fue también de los libros que me ayudaron bastante. Y ahora sí, ¿cuáles fueron los libros con los que avancé? Pues básicamente dos, que llevo como a la mitad. Uno de ellos es un audiolibro de Oprah Winfrey y un neurocientífico, me parece, y el libro se llama What Happened to You? ¿Qué te pasó? Y es, bueno, del lado de Oprah, por supuesto, es una especie de libro de desarrollo personal que le dicen, desarrollo humano, en el cual ella dice que lo que todas las personas deberían preguntarse cuando quieren cambiar no es por qué eres así sí, por qué eres así. O sea, en inglés lo dice como what's wrong with you, ¿no? O sea, como qué te pasa. Y ella dice que deberíamos cambiar la pregunta a ¿qué fue lo que te sucedió? Porque la premisa del libro es que si observas las experiencias traumáticas, sobre todo en tus primeros años de vida, o sea, desde bebé a sí, niñez, puedes entender muchas de tus reacciones, adicciones, problemas de carácter, etcétera, etcétera. Eso pues no es el hilo negro, pero lo que está interesante de este libro es que este científico, neurocientífico, no me acuerdo exactamente si es psiquiatra o neurólogo o algo, pero él se ha dedicado a estudiar el efecto del trauma en el cerebro y cómo todas estas reacciones que nosotros creemos que son pues emocionales, o sea, o de conducta, y que le decimos a la gente con tanta facilidad, ay, ya supera lo que te pasó, ay, ya olvídalo, ay, ya no sé qué. Y él dice que en realidad, pues todas estas cosas que el trauma deja como consecuencias, en realidad son orgánicas, o sea, que el cerebro reacciona de ciertas formas, pues en un nivel biológico también, o sea, que no es nada más como échale ganas, como te dicen, ¿no? Échale ganas. Pues no, él dice, pues el cerebro también, después de ciertas experiencias, crea ciertos condicionamientos y por eso es que la gente se comporta como se comporta y luego no es tan fácil, pues, borrar esas huellas, ¿no? A mí me encanta el cerebro, la verdad. Yo de niña decía que quería ser neuróloga, pero pues no lo llevé a cabo porque sí, no tenía todo el componente científico y como de que me gustara ver sangre y rebanar a la gente y eso no. Pero de que me interesa el cerebro, me interesa mucho. Me interesan los trabajos de científicos como Oliver Sacks. Creo que no tengo ni un solo libro de Oliver Sacks, pero he leído algunos en biblioteca. Me interesa eso y me interesa también lo que hace el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que se enfoca muchísimo en el cerebro y a veces en estados de ánimo y todo lo demás. Entonces este libro, la verdad, me está interesando mucho. Está súper bien cuidado, muy bien producido, porque al final lo que hacen es que sea como una especie de diálogo entre Oprah y el científico. Entonces el científico de pronto aporta explicaciones pues basadas en su información y en su investigación, pero
la intervención de Oprah hace que sea muy ameno y muy accesible para cualquiera, porque ella hace preguntas pues, que cualquiera haría, ¿no? Porque no somos especialistas en cerebro. Entonces ella pregunta, entonces por esto, no sé qué. Y después también te pone ella ejemplos muy accesibles. Claro, porque también no es nada despreciable la experiencia que tiene ella como entrevistadora, la cantidad de historias que ha escuchado, y entonces ella hace conexiones y dice, claro, e incluso hasta llegan a poner audios de entrevistas, a veces de actores famosos o a veces de, pues no sé, de personas que pasaron por alguna experiencia que ella los entrevistó, para ponerlos como ejemplo. Me encantó, por ejemplo, que decía que estaban hablando como de la aprobación o algo así, y Oprah decía que el 100% de las personas que ella ha entrevistado, y decía, desde el más humilde, pues no sé, individuo que se trabaja en un empleo común y corriente, hasta Beyoncé con toda su belloncidad, todos cuando termina la entrevista te preguntan, ¿cómo lo hice? ¿No? O sea, ¿qué tal lo hice? Dice, pues porque el 100% de las personas tienen esa necesidad de validación. Y bueno, o sea, está interesante. Voy a la mitad, pero hasta ahora me ha resultado muy, muy interesante. Y también súper convencida de que como los gringos tienen ya tienen más experiencia haciendo audiolibros y consumiendo audiolibros, se nota muchísimo que tienen ya todo el callo del mundo para hacerlos, para producirlos, que queden bien, o sea, todo, absolutamente todo, o sea, todo está perfecto, 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 no solamente para que estén bien, sino para que tengan un plus, un algo que se nota que, o sea, que es otra experiencia. O sea, no es solamente alguien que abre un libro, lo lee y se graba. No, 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 sino que crea una experiencia, la experiencia audiolibro. O sea, esto sí creo que tendría que ser una nota que tarde o temprano tenían que tomar en cuenta pues los que están produciendo audiolibros aquí en México, porque sí es importante y sí hace una diferencia. Y bueno, ¿qué es lo que voy a leer según yo? Según yo en julio, que ya nadie me cree nada, ni yo me creo nada. Pues en teoría lo que quiero hacer es leer El Capitaloceno, por lo menos avanzar. Ese sí es de mis metas. Quiero terminar Graceland, que lo dejé a la mitad. Ya quiero terminar Graceland. Y quiero hace mucho que no hago reseñas honestas y ya se me juntó el mandado. Entonces tengo este libro que me mandaron de Nitro Press, que la autora quería que yo le reseñara. Entonces, antes del juego de Viridiana Carrillo, leí el primer cuento y me estaba gustando. De hecho, va a ser reseña honesta, pero de inmediato me vino a la mente un perfume con el cual relacionaba ese libro. A ver cómo lo resuelvo. Este de los enanitos, que ya en otro video lo enseñé y me comentaron que tenía mala pinta, pero pues no, ese sí no he leído absolutamente nada. Son flaquitos, entonces pues creo que es bastante posible. Y muy amablemente Alfredo Leal vino hasta la puerta de mi hogar a traerme su novela Las ruinas de la casa, que publica Abismos en coedición con la UNAM. Nosotros salimos en el mismo concurso de coediciones y además de todo nos conocemos porque estuvimos en el mismo curso de crítica literaria. Entonces, pues Alfredo es alguien que yo considero un camarada, o sea, sí me cae bien, le tengo aprecio, pero pues él sabe a lo que se atiene porque ya me conoció todos esos meses en el curso, así es que pues yo no respondo chipote con sangre. Y pues ya, amigos, en eso va la vida. Hasta aquí vamos en esta, ahora sí, mitad de año. Ahora sí ya estamos justo a la mitad del año. Creo que hasta ahora he leído 30 libros o algo así. Entonces, digamos que en mi meta numérica de Goodreads voy bien porque me propuse 52. Pero pues no he seguido el plan. O sea, me he desviado mucho. He leído libros que no tenía contemplados. Pero pues así es la vida. Uno toma las oportunidades como van apareciendo. En fin, muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video.